Un saludo para todos. En este video vamos a hablar de unas acciones que tienen unos mega dividendos. Vamos a hablar de varias y también vamos a ver cómo está la bolsa de Colombia comparada con las valoraciones del mundo. Así que quédense hasta el final. Si les gusta la educación financiera, suscríbanse al canal, activen la campanita. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es netamente educativo. Por favor, leer todo lo que hay en pantalla. Nada de lo que hablemos aquí representa una asesoría ni una recomendación de compra o venta de activos. Bueno, vamos a hablar hoy de unas situaciones que están pasando en la Bolsa de Colombia. Primero pongamos un poquito de contexto. La Bolsa de Colombia básicamente la están destruyendo. Pasamos a ser a principio de año una de las bolsas que más subíamos en el mundo. Veníamos con un buen desempeño, pegados a lo que estaba haciendo Brasil, a lo que estaba haciendo Chile. Desde elecciones nos desacoplamos de nuestra región, de nuestros pares, y ahora somos una de las peores bolsas del mundo. La bolsa de Colombia no hace sino bajar, hay mucha desconfianza, no hay ganas de invertir con este gobierno, con estas reformas. Miren lo que pasó en la bolsa de Colombia, miren las caídas solamente de hoy, tremendo desplome. Y si miramos en lo que va el año corrido, acciones bajando 46, 45, acciones como Corficó, Laval bajando 38, 35, Grupo Bolívar menos 30, Promigal menos 30. Básicamente una masacre lo que está pasando en la bolsa. Este es básicamente el diablo viendo los precios de la bolsa de Colombia hoy. Nos tienen destruidos. Entonces digamos que esta destrucción, estas ventas que hay en el mercado, que son por miedo, que son por incertidumbre, están generando unos precios, unos niveles de subvaloración impresionantes. Entonces de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de los dividendos. Mientras más caen las acciones, más aumenta la rentabilidad de cada dividendo. Para los que de pronto no saben qué es el yield de una inversión, el yield cuando hablamos de dividendos es la rentabilidad que pagaría ese dividendo. Entonces, por decir algo, si el dividendo son 1.140 pesos y Terpel está en 7.700, el yield sería el 15%, sería la rentabilidad de ese yield. Entonces, a lo que los quiero llevar es que hay acciones que están ya tan exageradamente castigadas por el pánico, que ya tenemos activos en la Bolsa de Colombia, que los dividendos en los próximos años podrían sumar hasta un 50%. Yo llevo en el mercado 19 años como inversionista, como analista, como corredor de bolsa, como profesor. Y yo no recuerdo haber visto esto sino en momentos de crisis y en momentos donde ha sido, digamos, muy buena oportunidad de invertir. Entonces lo que les quería mostrar es un poquito lo que está pasando con el mercado y las oportunidades que yo veo. Si bien hay mucho riesgo, sobre todo a nivel político y de reformas, creo que ya las primas y las rentabilidades que están pagando las acciones lo justifican. Entonces miremos por ejemplo el caso de Terpel. Terpel está por los 7.700 pesos. Este año en 2022 pagó 1.140 pesos de dividendo, eso es un yield del 15%. En lo que va corrido del año, la empresa, si miran los resultados aquí a la derecha, va creciendo un 27% en el semestre. Yo asumo que podría terminar el año creciendo un 20%. Podría ser más, repito, todos los cálculos que veamos aquí son hipótesis, son cálculos míos, puedo acertarlos, me puedo equivocar, por eso les digo, son una hipótesis, pero supongamos que crece 20% este año. Eso haría que el dividendo del año entrante, el dividendo del 2023, fuera de 1.370 pesos, es decir, al precio actual un dividendo del 18%. Y asumiendo que en el 2024 de pronto decrezca, le asumí un menos 5, esto puede ser un menos 10 o puede ser un más 10, repito, estos son estimados, pero yo quise trabajar con un menos 5 respecto a 2023, un dividendo de 1.300 pesos sería un yield del 17%. Si sumamos los dividendos de 2022, 23 y 24, estaríamos hablando que Terpel en 3 años estaría pagando un yield del 49.5%, es decir, que en 3 años usted vía dividendos recuperaría la mitad de su inversión si se cumplen esos estimados. Señores, eso es una cosa impresionante. Si ustedes se van a otros mercados, dividendos del 15, del 18% en empresas como esta que no son cíclicas, realmente eso no se ve. En Estados Unidos los dividendos son del orden del 2, 4, un dividendo muy bueno en Estados Unidos es del 5, en Colombia tenemos dividendos del 15 y no es la única.
Tenemos otras acciones, como por ejemplo Corficol, asumí el precio de la preferencial de 15.000 pesos. Este año pagó un yield del 15%, asumiendo un crecimiento del 20%, que es probable porque si miramos el semestre van creciendo al 21%, entonces podría llegar a crecer un 20% en el año. El dividendo del 2023 podría ser 2.700 pesos, un yield del 18%. Nuevamente asumo un decrecimiento del -5%. Para 2024 sería un yield del 17%. Esto nos daría un yield sumado de 7.500 pesos por acción, un yield aproximadamente del 50%, si se cumplen esas estimaciones. Entonces miren que tenemos ya dos empresas que en 3 años podrían pagar dividendos del orden de 50%. Eso, repito, eso es histórico, eso es muy raro, eso muestra el miedo y la subvaloración. Y tenemos otra, que es el caso de Ecopetrol. Ecopetrol en 2022 ha pagado dividendos de 448 pesos, es un yield del 19.5%. Aquí voy a asumir un crecimiento solamente del 12%, si bien la empresa va creciendo al 150%, digamos que parte de ese crecimiento ya se entregó este año, yo voy a asumir un dividendo de 500 pesos. Esto puede ser mayor, ese dividendo podría llegar a ser de 600, 550, yo quiero ser más conservador, asumí 500 y voy a ser muy negativo para 2024 porque yo creo que el precio del petróleo debe caer. Entonces voy a asumir una caída de los dividendos del 40%. Entonces miren que estoy siendo muy conservador a 2024, 300 pesos, un yield del 13%. Eso me daría dividendos acumulados del 1.248 pesos, un yield del 54%. Puta, alcanza hasta para mojarra en Cartagena, parce. Entonces, miren estas tres acciones, cómo podrían pagar dividendos entre ellas del orden del 50%. Es decir, usted podría recuperar su inversión vía dividendos si se llegaran a cumplir esas expectativas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hombre, que el mercado está ya muy empanicado, que se están presentando oportunidades muy interesantes, hay mucho miedo. Yo no les puedo recomendar invertir, pero sí les puedo recomendar estudiar estos casos, estudienlos porque pueden encontrar, digamos, cosas muy interesantes ahí. Otras acciones que podemos destacar por sus dividendos no son del orden del 15, del 20, pero sí son muy altos. Mineros, a los precios actuales que está a 1.800, 1.900 pesos, tiene un dividendo del 13.8%. Si ustedes miran, es el dividendo más alto que ha pagado en su historia. Bancolombia tiene un dividendo del 9.5%. Con la caída que tuvo hoy tan dura, puede ser ya el orden del 10%. Si miran, es el dividendo más alto que ha pagado en su historia Bancolombia. Promigas, otra joyita, con la caída de hoy puede ser del orden del 11%. Es el dividendo más alto que ha pagado en su historia. Entonces tenemos acciones en Colombia con dividendos del 15, 13, 10, 9. Unos dividendos tremendos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos una pelea. Pues por un lado está la incertidumbre política, el miedo, la gente quiere sacar la plata de Colombia, está asustada con Petro, con la reforma tributaria, con la reforma pensional, pero también hay otro tema y es la pelea que tenemos entre la renta fija y las acciones. Recordemos que el dinero siempre buscando rentabilidad, pues elige voy a ir a la renta fija o voy a ir a las acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los CDTs y la renta fija también están muy interesantes. La DTF está por los lados del 11%, la DTF digamos es un promedio de los CDTs, en este caso a 90 días. Entonces miren pues que también cuando yo tengo una renta fija rentándome el 11, 12, 13, hasta 14%, mucha gente dice, ¿para qué me voy a meter en acciones con ese riesgo, con esa volatilidad, si en renta fija me puedo ganar un 13 o 14%? Entonces también estamos compitiendo con esa renta fija y esto también explica en alguna medida la caída del mercado. No la explica en su totalidad, repito, hay muchos temas estructurales, pero sí explica que mucha gente prefiera irse a la renta fija, a la seguridad, que a buscar acciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando miramos, yo gráfico aquí la ETF, tenemos acciones como Ecopetrol, Paz Río, Corficol, Preferencial, Terpel, Mineros, Corficol, GEP, Preferencial de Semargos, Promigas, Villas, Bancolombia, Celsia, por encima o muy cerca a la ETF. Pero lo interesante de estas empresas es que la ETF es una tasa fija. Estas empresas que yo les mencioné, muchas de ellas están creciendo en el orden del 15 a 30%. ¿Eso qué significa? Que estoy comprando no solamente el dividendo de este año, que es muy bueno, el del año entrante probablemente va a ser mejor porque la empresa está creciendo a un ritmo importante. Entonces, el CDT es una tasa fija, el dividendo puede ser creciente en los próximos años. Entonces, yo creo que eso hace que las acciones hoy en su mayoría sean muy interesantes. La renta fija también, uno podría tener un portafolio balanceado entre renta fija y acciones, pero yo creo que estos
rendimientos, estos yields sumados al crecimiento de las empresas del orden del 15 al 30% son una fórmula ganadora para quienes tengan paciencia y aguanten este huracán que estamos viviendo ahorita pues en el mercado. Otra gráfica que les quería mostrar, que ya hemos hablado un poco en el canal, es que Colombia está cotizando a 6 veces utilidades. Si miramos el mundo, aquí les traje algunos múltiplos globales. Por ejemplo, el MSCI global, es decir, ¿a cuántas veces utilidades cotiza el mundo? Estamos a 15.5, la zona europea está por los lados del 12, mercados emergentes 11, Estados Unidos por los lados del 17, 18 veces utilidades. Colombia está a 6 veces utilidades. Estamos a menos de la mitad del mundo, estamos a la mitad de Europa, estamos casi a la mitad de los mercados emergentes y estamos a mucho menos, casi la tercera parte de Estados Unidos. Entonces, señores, nos están regalando, estamos cotizando, si ustedes miran aquí, en una de las valoraciones más bajas en la historia. El mercado colombiano está muy barato, repito, yo entiendo, hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, pero también pienso que ya las valoraciones y la prima de riesgo ameritan. Entonces la invitación es estudienlo. Normalmente los mejores momentos para invertir es cuando hay miedo, las guerras, las recesiones, las pandemias, estos cambios políticos. Yo soy de los que pienso que el país no se va a destruir en un año, en 2 años. Creo que también hay más miedo de lo que se va a materializar. Sin ser optimista, yo no soy optimista con este gobierno, yo no soy optimista con el país, pero creo que el mercado ya está exagerando incluso más de lo que va a ser realmente y lo que va a pasar realmente. Y a los que están vendiendo acciones a estos precios tan bajos, creo que les va a pesar más adelante. Creo que el ciclo económico va a preponderar, creo que hay movimientos interesantes. Entonces, les quería compartir esto, lo atractivas que están las acciones, lo atractivo que están los dividendos. Recuerden que si les gusta la educación financiera y las inversiones, ahí abajito hay una campanita, se pueden suscribir al canal, le pueden dar like, me pueden dejar un comentario, ayuden a compartir esto. El país necesita mucha educación financiera. Ahora nos ayudan a difundir. Les mando un abrazo. Vemos en el próximo.